En esta presentación vamos a ver el proceso de disociación del agua y trabajar el concepto de pH, un concepto sumamente importante dentro de nuestra materia. El agua pura posee una concentración de 55,5 molar. ¿Qué significa eso? Que tenemos 55,5 moles de agua por litro. Algunas de esas moléculas de agua se disocian para dar iones protones y oxidrilos. El proceso es reversible de modo tal que cuando alcancemos el equilibrio, la velocidad de disociación de agua para generar protones y oxidrilos va a ser igual a la velocidad de reasociación de estos protones y oxidrilos para volver a generar agua. De modo tal que las concentraciones de los iones protones, las concentraciones de los iones oxidrilos y la concentración del agua, alcanzado el equilibrio, va a ser constante. En el equilibrio y a 25 grados centígrados, las moléculas de agua se disocian muy poco, de modo tal que la concentración de protones y la concentración de oxidrilos son iguales y pequeñas, igual a 10 a la menos 7, mientras que la concentración de agua se mantiene aproximadamente en 55,5 molar. Siempre se cumplen estas condiciones, que la concentración de protones entonces es igual a la concentración de oxidrilos e igual a 10 a la menos 7 molar, y que el producto de las concentraciones molares de protones y oxidrilos es igual a 10 a la menos 14 y es lo que se conoce como constante de disociación del agua o KW. Ahora bien, veamos qué sucede con estas concentraciones de protones y de oxidrilos cuando adicionamos pequeñas cantidades de un ácido o de una base fuerte para generar soluciones diluidas de ácidos o de bases según lo que estemos adicionando. Primero vamos a recordar qué es un ácido y qué es una base. Hay dos definiciones alternativas y ambas válidas dependiendo del tipo de sustancias, de lo que es un ácido y de lo que es una base. Arrhenius dice que un ácido es una sustancia que contiene un exceso de protones, mientras que una base es una sustancia que contiene un exceso de oxidrilos. Brownstein y Lowry dicen que un ácido es una sustancia capaz de ceder protones, o sea, es un donor de protones, y una base es una sustancia capaz de tomar protones, es decir, que es un aceptor de protones. Cuando hablamos de ácidos y de bases fuertes, estamos hablando de aquellos que se van a disociar completamente en agua, mientras que los ácidos y las bases débiles se disocian solo parcialmente en agua. Ahora sí vamos a ver qué sucederá con las concentraciones de protones y de oxidrilos cuando adicionemos al agua pura pequeñas cantidades de un ácido fuerte para generar una solución ácida diluida. Cuando agreguemos el ácido, la concentración de protones va a aumentar, de modo tal que la situación de equilibrio que teníamos se rompe, el sistema va a reaccionar tratando de compensar esa perturbación que ha sufrido y va a aumentar la reasociación de protones y oxidrilos para regenerar agua. En ese proceso, la concentración de oxidrilos claramente me va a disminuir, va a ser menor que 10 a la menos 7, por ejemplo, 10 a la menos 9 tenemos aquí, mientras que la concentración de protones va a ser mayor que 10 a la menos 7, por ejemplo, 10 a la menos 5. Siempre se va a seguir cumpliendo que la concentración de protones por la concentración de oxidrilos va a ser 10 a la menos 14. Lo que podemos sí observar es que entonces en una solución ácida la concentración de protones es mayor que 10 a la menos 7 y la concentración de oxidrilos va a ser menor que 10 a la menos 7. Ahora veamos qué es lo que va a suceder con esa concentración de protones y de oxidrilos cuando lo que adicionemos al agua pura sea pequeñas cantidades de una base fuerte para generar una solución alcalina diluida. En esa situación lo que va a suceder es que lo que va a aumentar en el sistema es la concentración de oxidrilos. Nuevamente el equilibrio se va a romper, el sistema va a reaccionar tratando de contrarrestarlo y en ese proceso lo que va a suceder es que la concentración de protones va a ser menor que 10 a la menos 7, la concentración de oxidrilos va a ser mayor que 10 a la menos 7, por ejemplo, en nuestro ejemplo 10 a la menos 4, se sigue manteniendo que la concentración de protones por la concentración de oxidrilos, una vez regenerado el equilibrio, va a ser 10 a la menos 14, y lo que en este caso podemos observar es que en una solución básica o alcalina diluida,
la concentración de protones va a ser menor que 10 a la menos 7 y la concentración de oxidrilos va a ser mayor que 10 a la menos 7. En resumen, ¿qué podemos decir de soluciones neutras, ácidas y básicas? Una solución neutra es aquella en la que la concentración de protones es igual a la de oxidrilos e igual a 10 a la menos 7 molar en ambos casos. Las soluciones ácidas son aquellas en las que las concentraciones de protones superan a la concentración de oxidrilos, de modo que la concentración de protones es mayor que 10 a la menos 7 y la de oxidrilos es menor que 10 a la menos 7. En una solución básica, la concentración de protones es inferior a la concentración de oxidrilos, es menor que 10 a la menos 7 y la concentración de oxidrilos es mayor que 10 a la menos 7. Siempre se cumple que en el equilibrio la concentración de protones por la concentración de oxidrilos es igual a 10 a la menos 14. Como podemos observar, las concentraciones de protones y oxidrilos en el agua pura, en las soluciones ácidas y en las soluciones básicas diluidas son muy bajas. Con lo cual, los químicos intentaron buscar una escala que permita manejar números más sencillos. En búsqueda de trabajar con números más sencillos, los químicos definen como P a un operador matemático que implica aplicar la función menos el logaritmo. De modo que si tenemos px, eso es igual a menos el logaritmo de x. Siempre que aparezca el operador p, nos está diciendo aplique la función menos el logaritmo. Por lo tanto, cuando hablamos de pH, estamos hablando de menos el logaritmo de la concentración de protones. POH es menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos y pK es menos el logaritmo de la constante de equilibrio. Aplicando este concepto del operador P y partiendo de la constante de disociación del agua, que recordemos que era concentración de protones por concentración de oxidrilos igual siempre a 10 a la menos 14, si aplicamos logaritmo a ambos miembros de esta ecuación, pasaríamos a tener esta ecuación que tenemos aquí. Aplicando las propiedades de los logaritmos, que dice que el logaritmo de una multiplicación es igual a la suma de los logaritmos, y teniendo en cuenta que el logaritmo en base 10 de 10 a la menos 14 va a ser igual a menos 14, pasaríamos a tener esta ecuación que tenemos aquí. Si multiplicamos ambos términos por menos 1, pasaríamos a tener esta otra ecuación, en la que nos aparece menos el logaritmo de la concentración de protones, que es ni más ni menos que el pH, menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos, que es ni más ni menos que el pOH, de modo tal que podemos decir que pH más pOH es igual a 14. De esta manera se creó la escala de pH, una escala que permite manejar números sencillos, de entre 0 y 14. En este esquema podemos observar una escala completa de pH con el pH típico de distintas sustancias que habitualmente utilizamos. Podemos ver que, obviamente, en una solución neutra, en la cual la concentración de protones es igual a la concentración de oxidrilos y igual a 10 a la menos 7, el pH va a ser 7. En las soluciones ácidas la concentración de protones es mayor a la de oxidrilos y es mayor a 10 a la menos 7. Por ejemplo, 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, por lo tanto el pH va a ser cada vez menor. 6, 5, 4, esto está indicando que la concentración de protones está aumentando. Si la solución es básica, la concentración de protones es menor que la de oxidrilos y es menor que 10 a la menos 7. Por ejemplo, 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, de modo tal que el pH va a ser cada vez mayor. Para tener en cuenta, nótese, si la concentración de protones aumenta 10 veces, el pH disminuye en una unidad. Si el pH aumenta en una unidad, la concentración de protones disminuye 10 veces. Si el pH aumenta en 2 unidades, la concentración de protones disminuye 100 veces. Vamos a utilizar los conceptos que veníamos trabajando para completar este cuadro que tenemos aquí.
en el que me dan distintas soluciones con algún dato y yo tengo que completar el resto. Cosas que debo tener presentes, que en las soluciones diluidas siempre la multiplicación de las concentraciones molares de protones y oxidrilos me tiene que dar 10 a la menos 14, molar al cuadrado, y que el pH más el pOH siempre da 14. Además, que las soluciones neutras tienen un pH 7, que las soluciones ácidas tienen un pH menor que 7 y que las soluciones alcalinas tienen un pH mayor que 7. Vamos con la solución 1. Dato. pH 3. Inmediatamente me doy cuenta que el pOH tiene que ser 11. ¿Por qué? Porque la suma me tiene que dar 14. ¿Qué otro dato puedo sacar de aquí? Esto corresponde a menos el logaritmo de la concentración de protones, con lo cual rápidamente me doy cuenta que la concentración de protones tiene que ser 10 a la menos 3. ¿Cómo calculo la concentración de oxidrilos? Podría hacerlo teniendo en cuenta que la multiplicación de la concentración de protones por la de oxidrilos tiene que ser 10 a la menos 14, de modo tal que esto tiene que ser 10 a la menos 11 para que cuando los multiplique cumpla con esta premisa. La otra manera era considerar que el pOH es 11, y esto corresponde a menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos, con lo cual rápidamente me puedo dar cuenta que la concentración de oxidrilos también es 10 a la menos 11. ¿Se cumple que la multiplicación de las concentraciones da 10 a la menos 14? Sí. ¿Se cumple que pH más pOH da 14? Sí. ¿Qué tipo de solución es? Tiene un pH 3, claramente es una solución ácida porque tiene un pH menor que 7. Siguiente ejemplo. Concentración de protones 10 a la menos 8. Rápidamente me doy cuenta que el pH es 8. Si el pH es 8, pOH va a ser 6, porque la suma me tiene que dar 14. Si el pOH es 6, la concentración de oxidrilos es 10 a la menos 6. ¿Hice las cosas bien? Sí, porque cuando haga esto por esto me va a dar 10 a la menos 14. ¿Qué tipo de solución es si tiene un pH de 8? Es una solución básica. Siguiente ejemplo. Me dan el valor del pOH. Rápidamente sé que el pH es 6 porque la suma me tenía que dar 14. Si el pH es 6, la concentración de protones es 10 a la menos 6. Y si el pOH era 8, la concentración de oxidrilos es 10 a la menos 8. ¿Hice las cosas bien? 10 a la menos 6 por 10 a la menos 8, correcto, 10 a la menos 14. Tipo de solución, pH menor que 7. Por lo tanto, es una solución ácida. En el último de los ejemplos, lo que me dan es el valor de la concentración de oxidrilos, con lo cual rápidamente sé que el pH es 2. Si el pH es 2, el pH tiene que ser 12. La suma me tiene que dar 14. Si el pH es 12, la concentración de protones es 10 a la menos 12. Como tiene un pH mayor que 7, la solución es básica.